poniendo el foco en estas declaraciones de Mauricio Macri y teniendo en cuenta que nuestra invitada, Andrea Collados, ha vivido un tiempo en Alemania y como en algún momento la escuché definir como mujer, migrante y sudaca, ¿son una raza superior los alemanes teniendo en cuenta esto, Andrea? No, no lo son. Se lo creen igualmente. Son fríos. Hay un... El problema, obviamente, fundamental es que el mundo es muy eurocentrista. Y Alemania está en la cúspide de ese eurocentrismo, junto con Inglaterra, digamos. Pero claro, Inglaterra ya no es parte de la Unión Europea. Entonces, lamentablemente, como migrante, se siente mucho la discriminación, el racismo existe en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos. Lo que más llama la atención cuando uno va, porque uno va con ciertas expectativas y uno cree, bueno, Europa, Alemania, abiertos al mundo. En tu caso no estabas en Berlín, estabas en el interior de Alemania. En mi caso estaba en el sur de Alemania, en lo que es Bavaria, y obviamente mucho más conservador. Entonces, cuando vos llegás y te das cuenta que no son tan abiertos y que hay un gran índice de discriminación, no solamente con latines, sino también con generalmente los descendientes de turcos. O sea, si bien, como se sabe, Turquía es uno de los inmigrantes turcos fueron los que ayudaron a construir el país nuevamente después de la Guerra Mundial. Por eso hay una gran influencia de la cultura turca. Sin embargo, hay mucha discriminación todavía. Y bueno, y yo lo he visto, y yo lo he escuchado, y yo lo he... o sea, yo no he vivenciado una discriminación directa con respecto al color o a mi origen, pero sí con el hecho de no hablar el idioma fluidamente. ¿En tu trabajo eso influyó, por ejemplo? No, porque yo trabajaba en una escuela internacional. Entonces, el idioma que yo usaba era el inglés. Pero sí, sí, de hecho, el hecho que yo he vivido fue en una universidad donde yo estudiaba, que es una universidad internacional, y mi maestría es en inglés y en español. Entonces, por ende, no necesitaba saber el idioma y, sin embargo, no quisieron proveerme servicio y, digamos, me echaron de la oficina a los gritos en alemán, pidiéndome que lleve a una persona que habla alemán si quería que me solucionaran los problemas. Un acto abiertamente discriminatorio. Un acto abiertamente discriminatorio. De hecho, yo después contacté con la Oficina de Género y Diversidad, les expliqué el problema, obviamente me aceptaron que fue un hecho de discriminación y bueno, obviamente me acompañaron a la oficina esta, he hablado con el hombre y bueno, se puso un poco, un poquito de paños ahí y me pidió disculpas, que era lo que yo estaba buscando, pero yo sé que se sigue pasando. Porque a otras personas que han ido con problemas similares, que no hablan el idioma, los han seguido tratando mal. Entonces es como que parece que algunas cosas no cambian. Y en alguno de los otros lugares, porque estuviste por todos lados, como decía hoy Sergio, ¿te sentiste también discriminada? No, ni siquiera en Estados Unidos. Lo que pasa es que yo siempre hago una clara diferencia en el tema de discriminación entre lo que es Alemania y Estados Unidos. Porque en Alemania, cuando uno llega, tiene esa idea de que Alemania es un país muy abierto, muy desarrollado. Bueno, aquí no es tan así. La diferencia de género existe, la mujer sigue ganando menos que el hombre en Alemania. Entonces, cuando llegas y te das cuenta que en realidad sigue existiendo mucha discriminación y mucho racismo, es como que te choquea. En cambio, Estados Unidos es muy abiertamente discriminador. O sea, han tenido un presidente que abiertamente ha dicho que los inmigrantes se tienen que ir de este país. Y las personas, los norteamericanos y las norteamericanas que son racistas y discriminan, lo hacen abiertamente. No hay un grado de hipocresía, que es lo que ves en Alemania. ¿Y qué es lo que ves en Alemania, digamos? Claro, ¿y qué es lo que ves en Europa en general? Porque, claro, está bien ser generosos, abramos nuestro país a los inmigrantes, a los refugiados, pero en el fondo sigue habiendo claros episodios de discriminación. Yo hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a una científica que se llama Raquel Cham,
una científica muy importante a nivel mundial, y ella hizo una maestría 4 años en Francia, en los años 80, y me contaba que lo difícil que se le volvió a hacer la maestría, que tuvo que aprender sola a hablar francés, porque los franceses son tan chauvinistas que se la complicaban cada vez más, le hablaban más cerrado, le cambiaban la fonética a ciertas palabras, y ella aprendió el francés mirando televisión. Claro. Y comprándose un diccionario español-francés. Sí. ¿Eso puede tener cierta vigencia hoy, esa manera de recibir y de ser tan refractario al distinto? Sí, sobre todo, bueno, en países, bueno, Francia es muy, Francia, las generalizaciones siempre son malas, ¿no? Sí, sí. Pero hablamos como migrantes. En mi caso, por ejemplo, yo tengo muy pocas amigas alemanes. Mis amigas alemanes son pareja de mis amigas latinas, lo cual implica que saben castellano y saben de la cultura o han vivido en Latinoamérica, o personas que han estudiado la misma maestría, entonces saben castellano y saben de la cultura latina. A partir de ahí ya no tengo otras amigas puramente, como quien dice, alemanes. Y bueno, hay gente que, o sea, en general, la gente, los migrantes que son de países europeos tienen otra experiencia totalmente diferente. Pero las personas que venimos de Latinoamérica o de países africanos o de países árabes también, o del Medio Oriente también tienen experiencias muy difíciles. Y a mí me las han contado en primera persona, ¿no? De gente, de negros que estén en la calle en ciertos lugares de Alemania y que les tiren cosas, de subir a un colectivo y sentarte y que la persona que está al lado tuyo se pare y se vaya. O sea, ahora. Hoy pasa eso. Hoy, siglo XXI. Qué horror. ¿Y Sí. cómo? Pero hay al mismo tiempo reacciones siguiendo De los el de al ejemplo lado. del colectivo. Hay alguien de atrás que dice, pará un poco, no sea, no ¿Vos lo discrimines. dirías acá? Yo no sé si... En Rosario pasó a favor de una estudiante venezolana, no hace mucho tiempo, fue hace algunos meses, una persona con un gesto de xenofobia completo, escuchó hablar a alguien en venezolano o con un tono caribeño, después se supo que era venezolano, era una estudiante de la Universidad Nacional de Rosario, la mujer que discriminó, le dijo, porque ustedes los venezolanos vienen a sacarnos lugar, o bla, 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 lo típico. Y hubo 4 o 5 personas que le frenaron el carro, como Que la habitualmente filmaron se dice, incluso. la filmaron y sí. obviamente Bueno, se viralizó el video. Ahí sí yo me Digamos, meto porque ahí, eso ahí es hubo una muy situación. evidente. Pero si vos ves que se para, te puede decir, no, me paré porque tengo ganas de entender. Ahí no sé si me meto, pero ahí que fue re obvio, porque se dirigió a las chicas. Puede ser. Ahí sí me meto. Puede ser. Por Si vos la verbalizás, impotencia yo con nomás. este negro no me siento, y decís algo así, por ahí saltás. Por ahí hay cierta profilaxis social que te dice, no, loco, vos no podés decirle esto. Empatía, por, claro. Por este negro no me siento al lado tuyo. Por llevarlo a un extremo, ¿no? Y hablando así mal y pronto. Tal cual. Sí. ¿Sentís que la sociedad al mismo tiempo tienen esta conducta que puede ser horrible, pero al Sí. mismo tiempo otros? Lo más clásico que se ve, o sea, puede ver en cualquier ciudad de Alemania, es una persona negra o una persona con rasgos árabes. Claro. En cualquier espacio público que le preguntan, ¿y vos hace cuánto que viniste acá? Y a lo mejor son nacidos o Claro. nacidas en Alemania y hablan Son hijos de inmigrantes. Claro, y le dicen, ay, pero qué bien hablas alemán. Nací acá. Es mi idioma, lo Claro. aprendí. Es súper común, es súper común. Y planteemos al revés. ¿Qué pasaba con vos en Sudán? Donde, Bueno, donde podríamos hablar de discriminación positiva, se termina. no sé si existe No el concepto, pero bueno, es un poco eso, ¿no? es al revés. Por tener la piel más clara y por tener rasgos Occidentales. occidentales. Igual, no, pero bueno. O sea, yo no me considero blanca, creo que ninguno de nosotros somos No, blancos. seguro. Pero sí, en Sudán es como, hay lamentablemente, una especie de pleitesía que se le rinde a las personas que tienen la tez más clara. Y también eso existe, esas discriminaciones existen en la misma cultura, porque claro, Sudán es una cultura que es también un crisol de razas,
y es una cultura que tiene desde, bueno, africanos negros, africanos árabes y todas las variedades de colores de piel. Y entonces cuanto más clara la piel, mejor visto, más alto el estatus social, etcétera. Un africano árabe es el demonio, ¿no? Siguiendo esta línea de pensamiento tan discriminatoria, ¿no? Sí, totalmente. Tal cual. ¿Y en el caso de ser mujer en Sudán? Bueno, más allá de ser extranjera, docente. En realidad cuando yo me fui a Sudán a hacer un voluntariado enseñando inglés, y cuando en su primer momento me encuentro con esta propuesta, dije que no, por la cuestión de la mujer de género en Sudán, y luego, bueno, luego me pareció me pareció un proyecto muy atractivo, y también, bueno, guiado un poco por la influencia de los medios, por el desconocimiento. Cuando yo llego a Sudán, obviamente que me encuentro con otra realidad, si bien es un país musulmán, pero las mujeres son diferentes. O sea, la mujer, la sudanesa, tiene una fuerza que va de la mano con la religión. O sea, puedes llevar un hijab y estar totalmente cubierta y ser una persona que estudia en la universidad o que dirige un partido político. O sea, a mí me llamó mucho la atención. Y cuestiones de género, el tema es escuchar y entender. Obviamente que no todo se puede justificar, porque hay cosas que son injustificables, pero sí es importante poder ponerte en los pies de la otra persona. Por eso es tan importante vivir en los lugares. Bueno, por lo menos para mí. ¿Vos debías estar cubierta? Depende del evento. Yo generalmente no estaba cubierta, o sea, sí tenía que estar cubierta en cuanto a ropa, no tenía que cubrirme la cabeza así. ¿Cómo estás vestida ahora? ¿Podrías ir a Sudán? Sí, tal cual. Sí, así podría estar en Sudán. Porque también soy extranjera. O sea, las sudanesas tienen que estar cubiertas hasta abajo. Hasta abajo y hasta las muñecas. Y con un hijab. Pero a lo que era la universidad o eventos importantes, yo me cubría la cabeza por respeto, obviamente, a la cultura. Sí. ¿Vos te fuiste, Andrea, hace cuánto dijiste que empezaste tu camino? En el 2005. En 2005, post Torre Gemela, post Atocha en Madrid. ¿Sentiste ahí la presencia militar, la presencia de los estados, del estado policial principalmente las personas de origen árabe? No, donde yo lo he visto fue en Alemania. En Alemania. En Alemania sí, porque hubieron varios episodios. Yo estuve 4 años en Alemania y hubieron unos cuantos episodios bastante heavy. Y sí, se veía. Sí, y es como medio... Lo que pasa es que lo que también da un poco de miedo en Alemania es que hay partidos neonazis. Sí, nazis. Activos. Y diputados. Diputados y gente que los sigue. Entonces, como... Y también se vio mucho con la pandemia. Con el tema de la pandemia, un gran porcentaje de la población estaba en contra de las vacunas y se agitaba mucho. No es un patrimonio argentino solamente No, fue terrible. Aparte, bueno, total desconocimiento de qué es lo que estaba pasando en su momento, y encima vos tenías un montón de gente que estaba ahí como en contra y, viste, marchando y juntándose y con el virus dando vueltas, y era como que daba un poco de miedo. Sí. Pero bueno. ¿Y cómo fue tu experiencia? Me estoy corriendo un poco del tema, pero tu experiencia en China me llama la atención, porque yo no me manejo ni con el inglés. No entiendo. Claro, imagínate lo que... ¿Cómo haces? No sé pedir una hamburguesa en castellano a veces. Porque aparte los símbolos, todo es distinto, claro. la letra... Los baños son raros allá, son muy tecnológicos. Yo no sabría qué apretar. ¿Qué? Y muy sucios. Ay, pensé que al contrario. No, en Japón los baños son divinos, pero en China son lo contrario. En Japón vos tenés los baños con la tapa del inodoro que se levanta solo. En Japón que te cantan musiquita, te limpian solo, son perfectos. Pero en China tenés baños públicos donde está el agujero. Y son muy feos. Son muy feos. Muy feos. Sí. ¿Y ahí hablan en inglés en China? Sí, yo trabajaba en un kindergarten enseñando inglés.
Y bueno, ahí me tocó la experiencia de vivir en un departamento con 7 chinas. ¿Qué? De las cuales una sola hablaba inglés, la otra podían... Bueno, por lo menos una. Era amiga mía, imagínate. Contra uno. Pero fue duro, pero fue muy interesante. ¿Cuánto tiempo en China, Andrea? 9 meses. 9 meses, sí. Dice, como... No, China tiene, el idioma oficial es el mandarín, ¿no? Sí. Pero tiene muchos, dialectos. Muchos dialectos. Y decime si estoy equivocado, ¿no se utiliza para aprender chino el otro hemisferio cerebral que los que se utilizan para aprender, por ejemplo? Puede ser, porque es muy difícil. Alguna vez escuché eso, sí, puede Sí. ser. Puede Pero ser, conté una profesora que es de chino, me mintió ¿Fuiste a China? flagrantemente una vez. Pero aquí Duraste son Una de la una... Universidad del Litoral. Sí, exactamente. Y me pareció muy difícil, muy dije, no. pero No sé si se voy a sigue profundizar dando, en pero- castellano, dije que... Pero empecemos por lo básico. Pero el chino es muy Básicamente. lindo. El chino y el japonés son idiomas súper lindos. ¿Aprendiste algo? Aprendí algo, pero muy poquito. O sea, antes de irme a China estuve estudiando. Sobre todo me gusta mucho la caligrafía. O sea, escribir en chino es súper lindo. Aparte porque las raíces de los caracteres tienen su historia, ¿no? O sea, salen de algo. O sea, la forma viene de un dibujo. Por ejemplo, aparte de cada carácter, bueno, no sé si... No. Es una palabra. Claro. Por ejemplo, bueno, este tatuaje está en japonés y el japonés tiene el chino. Tiene caracteres chinos. Entonces hay un carácter que significa gato. Y el origen de esa palabra viene de un dibujo de hace milenario, ¿no? Son Claro. complicados. Pero es lindo. No Sí, llego a iba terminar el viernes cansada que No. imagino ponerme a leer y a estudiar. Claro, en voy a poner a leer chino. Dejá. La otra vida. obviamente, otra Ahora vez, no. pero ahora no, obviamente. Es una linda experiencia. Una seguro. linda Sí. experiencia. ¿Y por qué volviste, Andrea? Bueno, antes de responder tu pregunta, una linda experiencia es vivir en todos los países que se pueda. Mirá. Porque ahí es donde realmente conoces y realmente aprecias tus raíces. Sí. O sea, yo, más allá de lo que piense de Alemania, yo tengo en realidad una sensación contradictoria con Alemania, pero fueron 4 años maravillosos. Porque a mí me encantó la experiencia de estudiar allá, de vivir allá. Pero a su vez tiene toda esta otra parte Toda esta carga. que tenés que hace que las experiencias sean únicas. Entonces hay que ir a experimentar antes de decir son una raza superior. Claro. No, creo yo. Y obviamente que me volví para responder, a resumir la respuesta, porque Argentina sigue siendo el mejor país del mundo. Y bueno, puede sonar, no sé, si quieres decir demagogo, no sé, o nacionalista, patriotista, populista, no sé, lo que vos quieras, pero eso, hay que irse afuera para ver y apreciar lo que realmente tenemos. Yo creo que hay muchos problemas, hay en todos los países. Y, no sé, Alemania está un país de la guerra con Irán. O sea, está Polonia en el medio. Realmente, bueno, yo tengo amigos que están en Alemania ahora, pero ¿realmente querés vivir en un país donde hay un país de por medio a una guerra? Donde ahora, bueno, pero están en las noticias, ¿no? La inflación en Europa en general es cada vez más alta, se viene un invierno muy duro. El problema energético. El problema energético. Entonces, qué sé yo, en Argentina hay muchos problemas, pero hay cosas que no se encuentran en otros lados. La educación pública. La educación pública es gratuita, gracias a esa educación yo pude recorrer el mundo, porque toda mi educación fue pública y gratuita. ¿Y pudiste aplicar esa idea que el argentino con 2 escarbadientes hace un puente que une dos naciones? Dice, somos resilientes, sabemos con 2 palitos hacer un montón de cosas. Y la verdad que a veces decís, qué bueno que digan todo eso. Y después decís, pero la verdad que... No sé si están así. No sé si está tan bueno, aparte. Sufrir. O sea, salir, levantar, sacar un poquito la cabeza del agua y después volver. Otra vez al barro. Pero ¿sentiste eso que tenés, digamos, que tenés una genética y decir, nosotros en cualquier lugar podemos ir adelante? Sí, aparte, creo yo que, bueno, lo que nos ha prohibido nuestra cultura es el hecho de no solamente adaptarte a cualquier situación, sino de disfrutar, ¿no? Yo creo que las argentinas y las latinoamericanas tenemos la capacidad de disfrutar, porque, o sea, venimos de una historia de crisis tras crisis tras crisis. Entonces,
Lo que queda es eso, desarrollamos habilidades para sobrevivir en cualquier entorno y adaptarnos a cualquier entorno, y también la habilidad que no todo el mundo lo tiene. Alemania, por ejemplo, en Alemania no existe esa habilidad de poder disfrutar con poco de todo, ¿no? De una cerveza con amigues, de los palmeras anoche en la Costanera. Bueno, eso es impagable. O sea, de pequeñas cosas realmente sacarle el jugo, disfrutarlo, porque definitivo la vida es eso, la vida es el hoy y el ahora. Y más después de una pandemia. O sea, después de una pandemia te querés ir a vivir a un país, o sea, yo lo recomiendo siempre, andate a vivir a otro país, vivilo, experimentalo, después si querés volver o no, ya eso depende de cada uno, ¿no? Pero después de una pandemia, ¿de verdad querés vivir en un país donde sos básicamente máquina y vivís para y por comprar, tener una casa, un auto, un viaje? O sea, que esos sean solo tus objetivos, no sé. Obviamente, esto es mi experiencia privada. Cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. No, por favor, por favor. Andrea Collados con nosotros, profesora de inglés, santafesina ante todo, bueno, trotamundo. Sabalera también. Sabalera. ¿Por qué lo tenés que decir, caramba? ¿Por qué lo tenés que decir? Bueno. Si yo venía evitándolo, después te pasa la factura, caramba, pero no importa. Bueno, Sabalera también, lo cierto es que hablábamos con ella a raíz de las declaraciones del presidente o del expresidente Mauricio Macri de la raza superior alemana.